recordemos el cuadrito que hicimos de sexualidad, bueno, de los tres sexos. Mencionamos que estaba el sexo cromosómico, que era XX o XY, el sexo hormonal, que era estrógeno o testosterona, y el sexo fenotípico, que era en este caso vagina o pene. Los estados intersexuales, por definición, son estos que se encuentran aquí en medio. O sea que tiene cromosoma XX y XY. Tiene tanto estrógeno como testosterona y puede tener tanto vagina como pene o unos genitales indiferenciados. Cuando se encuentra en esta mitad exactamente es un estado intersexual verdadero que se le va a llamar hermafrodita verdadero. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, el hermafrodita verdadero tiene cromosoma XX y XY. Tiene tanto ovario como testículo y tiene genitales externos ambiguos. Entonces, como tiene ovario y testículo, a esta combinación se le va a llamar ovotestis. Entonces, en esta imagen puedo ver cómo aquí hay como un tabique, una frontera en la gónada. Entonces, todo lo que está a este lado parecen como que túbulos seminíferos medio desarrollados, y este sería un estroma ovárico. Entonces, eso se le llama ovotestis, y eso solamente pasa en el hermafrodita verdadero. Yo no he visto todavía un hermafrodita verdadero. Son muy, muy extremadamente raros. Y este es un genital externo ambiguo. Esto, ahora sí que ni parece pene, ni parece vagina, son los labios, no sabemos qué es, entonces es un genital externo ambiguo. De aquí vamos a los pseudas masculinos. Los pseudos masculinos tienen cromosoma XY. Un segundo. Ay, perdón. Entonces, su gónada es testículo, tiene un cromosoma XY, sus genitales externos, ahorita me equivoqué, no son ambiguos, son femeninos. Entonces, cromosoma XY tiene testículos, pero tiene características sexuales femeninas. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta paciente tiene un testículo. Entonces, su cromosoma es XY, su gónada es testículo, su hormona predominantemente sería testosterona, pero sus caracteres sexuales son femeninos. Entonces, eso es un pseudohermafrodita masculino. Entonces, ojos que no ven, cromosomas que no saben. Caras vemos, cromosomas no sabemos. Hay
Por ejemplo, esta paciente que también tiene un 46XY. No sé si, por ejemplo, hay una atleta olímpica, cuyo nombre se me olvidó, que es como de los 50, 60, que ella era una pseudo masculino. Entonces, ella ganaba muchas carreras porque este pseudohermafrodita masculino, porque producía testosterona, entonces tenía más masa muscular y le iba mejor deportivamente hablando. Actualmente había un atleta, no me acuerdo de dónde, también creo que es de África, que también es de atletismo, que es un pseudo masculino y ella producía muchas cantidades de testosterona de manera propia, no se las inyectaba. Entonces ahí hubo un problema en el Comité Federal de Olímpicos que decían o le bajas a tu testosterona con medicamentos y compites como mujer o te metemos a la categoría de hombres. Se supone que en Tokio íbamos a saber qué había pasado, pero pues como ya no se hizo Tokio, estamos esperando que se haga Tokio, pues a ver qué pasa ahí. En el pseudo femenino, aquí va a ser XX, va a tener estrógenos, va a ser un ovario, pero sus genitales van a ser ambiguos. Este no puede ser pasado por hombre. De hecho, si vio en Doctor House, en un capítulo de House había una pseudo masculino que era como una modelo. Su forma cromosómica es XX y sus genitales externos son de tipo masculino. Entonces, aquí en esta imagen podemos ver de que sí hay un desarrollo de glándula mamaria, sin embargo empieza a tener como que otras cosas que son como más de masculino, ya sea esta implantación de la barba, que eso es masculino, o la implantación de cabello. Si ustedes se fijan, nosotros los hombres tenemos el cabello como en rectángulo y las mujeres tienen el cabello en forma semicircular, eso se le llama implantación de cabello. Entonces cambia y la tienen a esta forma rectangular. ¿Qué pasó, Diego? ¿También le sale lo que es la manzana? Eso también tiene que ver con genética. O sea, eso también, porque también hay hombres que no tienen precisamente una manzana muy grande. No sé. Pero, por ejemplo, lo que sí pasa es de que los hombros se ensanchan. Entonces tiene ensanchamiento de hombros, esta apertura bueno, esta aparición de cabello. Y aparte, el vello púbico es diferente al del hombre y el de la mujer en cuanto a la forma. El hombre es como que más triangular y la mujer es como romboidea. Entonces empieza a formar esta forma triangular. Gracias. Aquí el tratamiento va a ir en base mucho del paciente qué es lo que quiere. Si el paciente, por ejemplo, es un pseudo masculino y se identifica como mujer, pues yo no la voy a tratar para ser hombre. Ahí lo que vaya a hacer es a lo mejor hacer una arquectomía porque ese testículo no funciona adecuadamente y puede causarme un cáncer testicular en una mujer. Y a lo mejor sería suplementarla con hormonas. Pero pues, si quiere ser hombre, pues ahí sí podemos meterle un poquito de cirugía plástica, un poquito más de estímulo de testosterona, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó, Jimena? Estas personas no pueden tener hijos, ¿verdad? No. Y quizá los pseudos Y su femeninos. tratamiento me imagino. ¿Y su tratamiento qué? Ah, no, después es que es otra duda, tenía dos. Sí, nada más digo, Pero sí, el pseudo femenino, ahí tendrías que ver si tiene útero. Si tiene útero, chanzón y sí. O si está bien desarrollado, pero ahí es como que muy individual. Si es pseudo masculino, ahí sí no, porque no va a tener útero, no va a tener ovarios, no va a tener con qué soportar ese embarazo. ¿Y así cuál es la otra duda? pues que en realidad pues esto no te afecta, o sea, mucho, ¿no? Al final yo creo que solamente afecta tu apariencia y cómo te sientes con la apariencia, pero como tal, alguna enfermedad que puedas generar a partir de estos padecimientos, pues no, ¿sí? El cáncer testicular. Si el Ah, ok. testículo no está descendido, como ya dijo, básicamente se cose el testículo y empieza a funcionar mal. Y entonces eso me puede dar origen a un cáncer. O sea, en el pseudo masculino, ahí sí tendría que cuidar mucho un cáncer testicular. Ujú. Ok. ¿Alguna otra duda hasta aquí, chicos? ¿No? Entonces, hasta aquí llegaría el primer examen, o sea, el examen del miércoles de la próxima semana. Hasta aquí llegaría. Entonces vamos a empezar a ver fisiología. No sé si quiero decirles algo más de
de malformaciones, Doc, antes de que nos pasemos a fisio? No, doctor. Estuvo completo. Bien. Entonces, vamos a ver cómo es primero. El primer temita que vamos a ver es la espermatogénesis, que es cómo se forman los espermatozoides. Entonces, vamos a ver cómo se llamaba la primera célula de la espermatogénesis. La célula germinal primitiva daba origen a las... Esta fue pregunta de inicio de clase. ¿A las espermatogonias? A las espermatogonias. La diferencia del hombre con la mujer en cuestión de fertilidad y de esto de células sexuales es que la mujer ya nace con un número predeterminado de ovocitos. La mujer ya nace, vamos a ver, nace aproximadamente con 400,000 ovocitos, mientras que nosotros como hombres no tenemos un número definido. Ellas nacen con esos 400 y esos 400 se van a menstruar y van a empezar a competir cada mes y el hombre no. Entonces vamos a empezar con la espermatogonia, que son células circulares. Esta espermatogonia se va a llamar espermatogonia A. Espermatogonia A. La espermatogonia A va a ser mitosis. Todavía no entramos a meiosis, hace mitosis. Entonces la espermatogonia A me puede dar 2 células hijas. Que puede ser una espermatogonia A, como la que me dio origen, y una espermatogonia B. La espermatogonia A se puede seguir dividiendo en espermatogonias A y B. La espermatogonia B no. Y de aquí va a empezar mi proceso de la espermatogénesis, desde la espermatogonia B. Hay algunos libros, y si lo ven en histología, las A las subdividen en tipo 1, 2, 3, 4. No me voy a meter en esos tipos. Entonces, la espermatogonia A da origen a la espermatogonia B. Y de la B vamos ahora sí a empezar. Supongo que en genética no lo han visto, pero sí han visto estas puntuaciones 2D, 1N. ¿Ni idea? Ok. No, no. Sabemos que es diploide, que es haploide. Sí, ¿Diploide Sí. cuántos cromosomas tiene? 2. 2. ¿Cromosomas? 2 de cada uno. 2 de cada uno. Todos de cromo. 46. Diploides que tienes 46 cromosomas. Haploides que tiene 23 cromosomas. Entonces, en el caso del 1 o del 2, el 1 sería haploide y el 2 sería diploide. Entonces, el 1 tiene 23 cromosomas y el otro tiene 46. Hasta ahí, sencillito. Cuando están viendo mitosis, ¿qué tiene que hacer el material genético? Tiene que duplicarse, ¿no? Para que se quede la mitad una célula y la mitad otra célula, pero en la misma cantidad de cromosomas. ¿Sí han visto eso, verdad? ¿O sí me explico de eso? Sí. Sí, doctor. Entonces, cuando yo pongo una N, quiere decir que está poco condensado el ADN. Y si yo pongo D, quiere decir que está muy condensado. Entonces, si yo pongo 2D, quiere decir que es una célula diploide y que tiene su ADN muy condensado, porque esa célula se va a dividir.
¿Sí me voy explicando o no? Sí. Entonces, por ejemplo, esta espermatogonía B, podríamos decir que tiene sí que tiene 2D, o sea, tiene doble información genética y está súper condensada porque se va a dividir. Hasta aquí vamos bien. Sí, doctor. Sí, doctor. Voy a borrar esto porque voy a usar estas anotaciones de vez en cuando. De otras formas creo que la van a ver en genética, pero no se apure. Entonces, la espermatogonía B, ¿qué va a ser? ¿Haploide o diploide? Ustedes díganme. Aún va a ser diploide. Todavía es diploide, aquí es diplo. Es diploide. Entonces, de aquí la espermatogonía B se va a dividir en espermatocito primario. Si les digo que la espermatogonía B se está dividiendo por mitosis, ¿es diploide o es haploide todavía? Diploide todavía. Diploide todavía. Es diploide todavía. Entonces, esta diploide va ahora sí, este espermatocito primario va a sufrir la primera división meiótica. O meiosis 1. Si tiene primera división meiótica, ahora sí, ¿cuántos cromosomas me va a dar la siguiente célula? 23. 23. 23 y se va a llamar espermatocito secundario. Entonces, este es haplo. Entonces, este espermatocito secundario o haploide es mi primera célula haploide de la espermatogénesis. Entonces, espermatogonia B, mitosis, espermatocito primario, meiosis, espermatocito secundario. Entonces, esto ya es haploide. Y de aquí, pues, ¿qué sigue? Si fue primera división meiótica, ¿ahora qué va a seguir? Segunda división. Segunda división. La mujer no va a alcanzar a terminar la segunda división meiótica, se va a quedar pausada. El hombre sí la acaba. Y va a formar ahora sí lo que se llama espermátide. Y si se fijan, aquí al lado estoy tratando de dibujar la forma de la célula. Entonces, si se dan cuenta, todavía tienen formas circulares. Entonces, este espermátide ya es haploide, ya tiene 23 cromosomas poco concentrados, pero ¿qué le falta para hacer un espermatocito si tiene esto? Este ya tiene 23 cromosomas. Puede ser 23X o 23Y, porque recordemos que el hombre es el que da el sexo. ¿Pero qué le falta a esta célula? Raquel. La forma, ¿no? Esta célula nada más, si las comparamos, esta célula es así y esta es acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que modificar la forma. O sea, ya tengo el contenido adentro, ahora tengo que modificar para que parezca un espermatozoide. Entonces, este paso per se ya no es una división, ya no se está dividiendo, está madurando. Para convertirse en un espermatozoo. Todo esto está pasando ¿en dónde? ¿En qué región anatómica que ya vimos está pasando todo esto?
Túbulo seminífero. Muy bien, en el túbulo seminífero. Entonces, las espermatogonias A son las que estaban más en la base y los espermatozoos son los que están más hacia arriba. A veces en los libros no viene como espermatozoo y viene como espermatozoide. Pero ¿por qué yo no le pongo espermatozoide? Porque este espermatozoide, más bien, este espermatozoo no se mueve, no sabe nadar. Como no sabe nadar, por eso se le llama espermatozoo. Con decir espermatozoo, estoy diciendo que ese esperma no se mueve, no ha aprendido a moverse. Sigamos bien hasta aquí. Entonces, todo este conglomerado desde la B, bueno, desde la A hasta el espermatozoo, se llamó espermatogénesis. Ay, no lo puedo voltear. Ok, espermatogénesis. Pero la espermatogénesis se divide en dos. De la espermatogonia B hasta la espermátide se va a llamar espermatocitogénesis. Espermatocitogénesis. Mientras que del espermátide al espermatozoo se va a llamar espermiogénesis. Entonces, la espermatogénesis está compuesta de dos grandes partes, de la espermatocitogénesis y de la espermiogénesis. ¿Qué fue la espermatocitogénesis? La duplicación cromosómica y las divisiones meióticas. O sea, la espermatocitogénesis es la preparación del material genético, mientras que la espermiogénesis es la preparación del espermatozoide, la forma. ¿Sigamos bien hasta aquí? ¿Puedes repetir lo que es espermatocitogénesis? La espermatocitogénesis es la preparación del material genético. Gracias. Mientras que la espermiogénesis es la preparación de la forma de la célula. Es como si estuvieran un pastel y la espermatocitogénesis sería combinar todos los ingredientes para formar la masa. Ya formada la masa y qué forma le quieren dar a su pastel, sería la espermiogénesis. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Ahora, en total, No. ¿cuántos días van? Bueno, vamos por esto. ¿Quién creen que dure más? ¿La espermatocitogénesis o es la espermiogénesis? ¿Cuánto tiempo creen que dure más o menos así? Yo siento que la espermiogénesis es la que más va a durar. También Es creo lo que que madura la espermatide al espermatozoo. Ok, muy bien. ¿Alguna otra teoría? En este caso, sí va a durar más la espermiogénesis. Todo el proceso de espermatogénesis dura 72 días, el total. Desde que sale espermatogonia B hasta que está el espermatozoo son 72 días. La espermatocitogénesis dura 24 días. Mientras que la espermiogénesis dura aproximadamente 48 días.
Y si no mal recuerdo, cada espermatogonia B, ¿cuántos espermatozoides creen que forme una espermatogonia B? Más o menos, así. 2, Está muy poquito. ¿Más? 4, 10, 100. 100, 1000, 512, más o menos. 500. Ujú. Más o menos una espermatogonia B, si no mal recuerdo, forma 512 espermatozoos. Y sigue la espermatogonia B de base, ¿no? Entonces, por eso el hombre jamás de los jamases deja de producir espermatozoides. ¿Qué es lo que sí pasa? Pues conforme la edad, la calidad del espermatozoide va a ser peor. O sea, no es la misma calidad de un espermatozoide de alguien de 20 años, o alguien como ustedes, a un espermatozoide de alguien de 65, ¿no? Ese ya es un espermatosaurio. Sigamos bien hasta aquí. Sí. 5. Entonces, todo esto pasó en túbulo seminífero. Ahorita lo que voy a hacer es que voy a hacer un esquema de la espermiogénesis y cómo es este cambio. Entonces, en la espermiogénesis, ¿cómo va a funcionar? Entonces, dijimos que empezamos con esta célula, ¿no? Una célula circular. Vamos a ver que la espermiogénesis se divide en 4 fases. La primera se va a llamar fase de Golgi. Sabemos que es el aparato de Golgi. ¿Sí o no? Se los mandaban a buscar en la papelería, comprar un aparato de Golgi. Es troll de prepa. ¿Qué es el aparato de Golgi, chicos? ¿Un organelo? Un organelo. ¿Y a qué se dedica? A empaquetar. A plegar las proteínas, ¿no? Entonces, cuando vieron organelos, veían que el retículo endoplásmico, ya sea liso o rugoso, producía proteínas y Golgi las empaquetaba, las plegaba, ¿no? ¿Cómo van a decir ahora, en lugar de plegar o empaquetar? Si quieren verse muy finos, pueden decir que Golgi se dedica a hacer modificación posttraduccional de las proteínas. Ese es como que el nombre fino de que hace Golgi. Para los cuates, pliega y empaqueta proteínas. Pero el término así correcto es modificación posttraduccional de las proteínas. Entonces, vamos a ver que esta célula, este espermátide, que va a tener muchos aparatos de Golgi, que los voy a hacer con naranjita. Entonces, todos los aparatos de Golgi que tiene esa célula van a empezarse a juntar aquí arribita. Entonces, todos los Golgis van a decir, váyanse arriba de la célula. Y todo Golgi se va a empezar a mover. Todos los Golgis que tiene la célula. Y va a formar algo que se llama vesícula acrosómica. Va a formar una vesícula acrosómica. Y va a haber otros 2 organelos que voy a dibujar de verde, que van a empezarse a mover hacia acá abajo, que son los organelos encargados de separar la célula en la mitosis. ¿Cómo se llaman esos organelos? ¿Cómo, doctor? ¿Cómo se llaman los organelos que separan las células cuando están en mitosis? Que la jalan a los ambos lados, sí. Empiezan con centri y terminan con olos. Centriolos, ¿no? Entonces, los centriolos, ¿qué van a hacer? Se van a mudar a la parte basal de la célula. Entonces, el Golgi a la parte apical
centriolos a la parte basal. Entonces aquí te están moviendo los centriolos. ¿Y cómo está el núcleo de esta célula? Que lo voy a dibujar con rosita. Está un núcleo muy grande, pero si se dan cuenta, lo que voy a tratar de hacer, porque pues tampoco me sale tan bien, es que está así, está poco condensado, ¿no? Por eso nada más lo marqué con plumoncito. Entonces de aquí vamos a ver qué sigue. Esa fue la fase de Golgi. La siguiente fase se llama fase de casquete. Entonces, en la fase de casquete, para empezar ya no voy a dibujar la célula así circular completamente. Entonces, en la fase de casquete está más o menos así, ya empieza a tener formita como de gota de agua. Entonces empieza a tener esta forma de gota de agua, porque ¿quién está jalando aquí abajo? ¿Los centriolos? Los Los centriolos. centriolos. Entonces los centriolos están como que jalando como si fuera plastilina. Déjenme voy por mi plastilina. ¡Qué la chingada! Entonces, estaba así mi espermátide. Entonces, ¿qué van a hacer los centriolos? La van a jalar de aquí abajo. Y ahorita está más o menos con esta formita mi célula. Entonces, ¿y quién está jalando a la célula? Los centriolos. Ahora, ¿qué le va a pasar a la vesícula acrosómica? Lo que va a hacer es de que se va a extender y de esta forma va a tener ahora toda esta forma. Se le hace un casquete, un casco a la célula. Y luego vean, el núcleo se va a hacer más pequeño, pero vean cómo está más condensado. Sigue teniendo la misma información genética, solo que la está súper condensando. Ahora, este se va a llamar capuchón acrosómico. De vesícula acrosómica pasó a capuchón acrosómico. ¿Sigamos bien hasta aquí? Sí. Sí. De la fase de casquete, vamos a pasar a la fase acrosoma, de la acrosoma, fase acrosoma. Fase acrosoma. Es con otro color. Entonces, en la fase acrosoma, ¿qué va a suceder? Entonces, mi célula va a cada vez alargarse más. Y en este caso ya los centriolos desaparecieron, ya me hicieron la chamba.
Pero va a haber otros organelos que van a empezarse a mudar hacia acá. Así todos estos organelos se van a mudar para acá. ¿Qué organelos se van a empezar a mudar a esta región que va a ser el cuerpo del espermatozoide? Que es el organelo de la energía. ¿Mitocondrias? Mitocondrias. Entonces, ahorita ya tenemos hacia mi célula y aquí están todas las mitocondrias en el cuerpo. Entonces, hay una migración de mitocondrias. ¿Por qué? Ay, perdón. Porque el espermatozoide nada como cuando se nada de mariposa. Cuando no sé si han visto cómo nadan de mariposa o de delfín, más bien, la patada de delfín, ven las islas olimpiadas así, ellos no patean con las rodillas, porque luego hay gente que pega así y le da de patadas al agua para que avance, y así no se tiene que nadar. La fuerza viene de la cadera para hacer este tipo de movimiento. Eso es lo que hace el espermatozoide, toda la fuerza, digamos, por eso está en el centro, para poder hacer este movimiento de coletazo. Por eso se muevan para ahí las mitocondrias. Ahora, esta parte de la célula va a estar anclada en Sertoli. Entonces, aquí afuera, si pusiéramos acá, aquí está Sertoli. Aquí abajo, todo hacia acá abajo es Sertoli. Entonces, se clava la cabeza y el cuerpo y la cola están viendo hacia la luz. Pero todavía está clavado a Sertoli. Es como si estuviera aquí. Este sería Sertoli y está aquí clavado la espermátide. Nada más está saliendo la colita y el cuerpo, pero la cabeza está clavada todavía en Sertoli. Sí. Entonces ahí está. ¿Y qué más va a pasar? Ahora ya va a terminarse de hacer este capuchón acrosómico y queda así. Y se va a llamar acrosoma. Este acrosoma va a servir para lisar. ¿A quién quiero lisar o a qué va a lisar este acrosoma? ¿El óvulo? Al ovocito, a la pared, a la membrana de... A la bolsita 6. Sí, sí está. ¿Se acuerdan que, bueno, no sé si lo vieron en prepa o a lo mejor en secundaria, que estaba el ovocito, la zona pelúcida y las células de la corona radiada? Todo eso tiene que atravesar el espermatozoide y lo va a atravesar o lo va a alisar, lo va a ir lisando y decir rompiendo con el acrosoma. Es tan importante el acrosoma que si no tiene, puede haber problemas de fertilidad porque no puede llegar a penetrar o no puede llegar a pasar la membrana basal del ovocito. Y obviamente ya tenemos nuestro núcleo súper pequeño, pero súper ultra hiper mega condensado. ¿Qué le falta y qué le sobra a esta célula para hacer un espermatozoide hecho y derecho? ¿La cola? la cola? La cola, le falta la cola. ¿Y qué le sobra? ¿Cómo ven este espermatozoide? Está muy grande, ¿no, doctor? Está muy grande. ¿Qué le sobra? Si yo digo, tengo que hacer la célula más ligera posible, ¿qué le voy a sacar? ¿Qué órgano? Le sobra cabeza, bueno. Bueno, Sí. ¿de qué está relleno? O sea, sí. De- ¿De qué está relleno? ¿Cómo se llama la gelatina que está dentro de la célula? Citoplasma. Citoplasma. Entonces, ¿qué voy a eliminar? Citoplasma, para que sea una célula pequeña y con mucha actividad enérgica. Entonces, la siguiente va a ser la fase de maduración y la última. Esta fase de maduración. Entonces, ¿qué le va a pasar a la fase de maduración? Ahora sí ya el espermatozoide tiene la formita que nosotros conocemos.
y tiene su acrosoma, que el acrosoma vino del aparato de Golgi. Tiene su núcleo pequeño y condensado. Todas sus mitocondrias están en el cuerpo. Y se sacó todo el citoplasma que le sobraba a la célula. Pero todavía está dentro de Sertoli, todavía tiene la cabeza dentro de Sertoli. ¿Sigamos bien hasta aquí? Sí. Entonces, esa fase de maduración fue la última. Todo esto fue la espermiogénesis. Todavía está el espermatozoide, ahora sí espermatozoide. Bueno, medio choco, pero ahí está, ¿no? Ya está el espermatozoide. Pero sigue clavado en la célula de Sertoli. Cuando sale de Sertoli para tomar túbulo seminífero, túbulo recto y empezar su camino, esa ruptura o esa separación de Sertoli se le va a llamar espermiación. La salida del espermatozoide de la célula de Sertoli se llama espermiación. Y hasta ahí acaba la espermatogénesis. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí. ¿Dudas de esta parte de espermatogénesis? ¿Ya? ¿Y cómo se No. libera, doctor? Ya cuando alcanza la maduración, el mismo acrosoma lisa la unión que tiene con Sertoli. ¿Y ¡puc! Entonces, salió a túbulo seminífero, pasó a túbulo recto y llegó a red de Haller. En Haller va a haber una producción de estrógenos. La próxima clase veremos por qué. Pero en Haller hay estrógenos. ¿Qué van a hacer los estrógenos? Los estrógenos lo que van a hacer es que van a hacer balsitas para los espermatozoides. El espermatozoide es la célula más pequeña que existe de toda la humanidad. O sea, el ovocito es la más grande, el esperma es el más chiquito. O sea, típico David contra Goliat. Entonces, como es la más pequeñita, si se va sola en los conductos deferentes, se va a deshacer y se va a morir. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Es como cuando ustedes se van a clínicas que no se van solitos, se van en su grupito porque si no se los comen, especialmente los de cirugía, ¿no? Entonces, lo que hacen es esto, forman esa balsita, ese equipo, juntan a varios espermas y así no se van a perder en el trayecto del epidídimo, deferente, eyaculadores, etcétera. ¿Dónde se forman estas balsitas de estrógeno? En la red de Haller. ¿Y a dónde va a llegar? Sale de Haller, pasa conductos eferentes o conductivos eferentes y llega a el epidídimo. ¿Y qué va a pasar en el epidídimo? Dijimos que en el epidídimo van a activarse. ¿Cómo se van a activar? Se van a activar mediante una proteína. Bueno, los espermatozoides tienen una proteína llamada CAT-SPER. Así. CAT-SPER. ¿Qué quiere decir cation? Channel of Sperm.
ese cation channel of sperm, ¿qué es lo que hace? Es lo que le da movilidad al espermatozoide. El espermatozoide ya sabe, tiene la capacidad de moverse. ¿Quién lo activa? El CAT-SPER. ¿Dónde se activa CAT-SPER? Se activa en el epidídimo. Y aquí tenemos mi ¿En cuántas regiones se dividió el espermatozoide? ¿Cuántas regiones tiene? ¿En qué lo divido? Cabeza, cuerpo y cola. Cabeza, 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 cuerpo y cola. cuerpo y cola. Ujú. Y cuando hay una fecundación, ¿qué es lo único que quiero que pase? ¿O qué es lo más importante que quiero que llegue al ovocito? La cabeza. La cabeza. La cabeza. Entonces el cuerpo y la cola, ¿qué les pasa? Se quedan Se afuera. cae, ¿no? Y se caen y se mueren y no hay problema. Entonces, ¿las mitocondrias de dónde son? ¿Maternas o paternas? Maternas. 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 Todas las mitocondrias son maternas. Entonces, cuando los regañe su mamá de que son muy flojos, les van a decir que ella les dio su energía. Y después del chanclazo, pues ya, se ríen un rato. Entonces, ¿dónde van a aprender a mover esta parte del cuerpo? En el epidídimo, mediante la activación de CAT-SPER. Ahora, también aquí van a recibir otra importante lección. Cuando el espermatozoide llega al útero, sabemos que la fecundación es en las trompas de falopio. Específicamente en qué porción lo veremos después. En la ampolla, ¿qué creen ¿no? que pasa? En la ampolla de los tubas. ¿Ustedes qué creen que pase? Que lleguen los espermatozoides y se dividan bueno, la mitad para acá se va a la tuba izquierda y la mitad para allá se va a la tuba derecha. O todos saben hacia dónde irse. Todos saben hacia Todos dónde ir. saben a dónde irse. Muy bien. ¿Y por qué sabrán a dónde irse? ¿Qué tendrán? El ovocito No, el ovocito pues no puede ni moverse. ¿Cómo saben los espermas de qué no, lado? no puede moverse. Pero ¿cómo saben los espermas dónde está el ovocito? ¿No ven? ¿No tienen ojo? Porque, bueno, ¿será que dentro de, bueno, ya de la mujer, como hay una parte que les dice por dónde ir, ¿no? O sea, como ellas no saben, sino que les dicen como las indicaciones. ¿Y O más cómo bien, pueden- ¿será que aquí en la parte O ellos les ya traen reciben las las indicaciones? indicaciones. No. Ya traen la indicación de dónde puede estar. El espermatozoide se le activan aquí receptores olfatorios. El espermatozoide huele, literalmente olfatea de qué lado está el ovocito. Porque el espermatozoide va a tener una proteína que se llama ZP3. Y el ZP1, ZP2 y ZP4 lo va a tener el ovocito en la zona pelúcida, que luego lo veremos después. Este tipo de proteínas son proteínas, digamos que apestosas. Entonces, el espermatozoide lo huele y sabe para dónde dirigirse. Estos receptores olfatorios se activaron en el epidídimo. ¿Cuánto tiempo va a pasar los espermatozoides en el epidídimo? Aproximadamente 12 días. 12 días en los que los espermatozoides aprenden a moverse y aprenden a olfatear. Entonces, en total, ¿cuántos días tardará el espermatozoide de empezarse a formar a salir a los conductos deferentes? 84. 84. 84 días, de 84 a 82, bueno, 82 a 84 días. ¿Esto de qué me sirve? Imagínense que tiene un paciente que tiene un problema de fertilidad, porque, por ejemplo, el paciente se expone mucho a la radiación, por azares del destino. No, mejor el calor, para que no le vaya tan mal. El paciente trabaja en una metalúrgica, entonces está recibiendo calor todo el día. Se cambia de trabajo y me dice, doctor, es que todavía soy infértil. ¿Cuánto tengo que esperar para saber si sí se quedó infértil o no? 84 días. 84 días. 84 días, porque dejó de recibir el estímulo y ese se cuenta como el día 1. Y se tiene que ver 3 meses después
más o menos 90 días, para ver si este paciente sí se quedó infértil o no. Cuando se hace la vasectomía, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para que ya no me parezcan espermatozoides en el semen? 84 días. Otra vez, los 3 ¿O meses, más? los 64 días. Entonces, sí, por ya, eso tres cuando meses. se hace la vasectomía, haces la vasectomía y tienes que tomarle un espermocultivo al paciente 3 meses después. ¿Por qué? Porque recordemos que luego que lo cortas, se van a quedar espermas en los deferentes, en la ampolla y hasta en los eyaculadores. 3 meses después, como ya no debe haber pasado el flujo, ya no debe de haber espermatozoides en el cultivo, en el espermatograma. Luego los pacientes se desesperan, se hacen la vasectomía hoy y tienen relaciones sin protección dentro de un mes, y obviamente la vasectomía falló. ¿Por qué? Pues porque tenían espermatozoides todavía en las ampollas o en los eyaculadores. Puede pasar. Hasta Doctor, aquí, ¿qué había dicho que esos 82, 84 días para qué eran? desde que sale tu espermatozoide, bueno, desde la espermatogonia B hasta que sale del epidídimo. Gracias. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Profe, dice que el esperma va a aprender a olfatear en el epidídimo con la proteína CP3, pero ¿cómo aprende? ¿El epidídimo tiene una proteína aparte que lo va guiando o lo va preparando? ¿Cómo es que...? Es que tanto el CAT-SPER como la ZP3 vienen dentro del espermatozoide. Lo que va a hacer el epidídimo solamente es activarla mediante bombas. ¿Tienen un nombre esas bombas? No, en especial no. Lo que tienen nombre son las proteínas que activan. Gracias. Ahí tiene que ver microRNAs y RNAs de transferencia y todo eso, que lo van a ver en mensajeros, perdón, en genética. ¿Y qué habías dicho aparte de que en el epidemio, aparte de oler, qué más aprenden? A moverse. Entonces, ahora sí, del epidídimo técnicamente ya es un espermatozoide súper funcional. Nada más le falta llegar al meato urinario. Profe, una pregunta. ¿La vasectomía sí es reversible? Sí puede llegar a ser reversible, pero no tiene resultados tan buenos. Ahí sí no, si el doctor Delgado nos echa la mano, porque él es el que luego los opera de la reconexión. Tengo entendido que sí que no quedan bien si quieren volver a tener hijos o cosas así. Si no queda muy bien que digamos su funcionamiento de transporte, por así decirlo. Es que cuando tú cortas Más bien los deferentes, se queda una luz. Tú coses la luz. Sin embargo, si se tarda mucho tiempo, la luz también se empieza a fibrosar y se cierra. Entonces, por eso se dice que después de 5 años una reconexión no es viable, porque ya está fibrosada la luz, y aunque lo abras y lo conectes, pues ya se cerró la luz. Entonces tienes una poca tasa de éxito. Si lo desconectas y lo vuelves a conectar, también la posibilidad de éxito no es tan buena. Creo que está por ahí del 60% en los 5 años primeros. ¿Por qué? Porque esta fibrosis de aquí. Es más fácil que a una mujer le hagas una OTB y luego vuelvas a reconectar. En ellas es más viable porque es más grande el tubo y no se fibrosa tanto. Pero en el hombre sí luego es poco reversible. Doctor, tengo una duda. Ajá. Bueno, ¿puedo preguntarle al doctor Delgado? Sí, eso ya estaba, ya había, iba con el doctor Delgado, lo interrumpí por ahí. Con respecto a la vasectomía pues ya todo el mundo sabe que es un procedimiento de esterilidad quirúrgica y definitiva. Sin embargo, la vasectomía, su nombre adecuado es vasectomía, ¿sí? Y es a nivel del deferente, ¿cómo se llama? Funicular, en donde se hace el corte y la ligadura.
Ahora, esto se supone que es definitivo, pero sí se puede revertir y se hace una vasoanastomosis. O sea, se quita el sitio de la ligadura y se vuelve a reanastomosar. Bueno, cuando se hace la vasectomía, bueno, pues simplemente vamos a interrumpir el camino de los espermatozoides. Los espermatozoides van a seguir produciéndose durante toda la vida del individuo. Nada más que pasa una situación. El organismo va a crear anticuerpos. Son anticuerpos antiespermatozoides. Entonces, los está destruyendo, los está reduciendo a sus unidades básicas proteínicas, que son aminoácidos, y estos se van a ocupar en otros sitios que reciclándose. Bien, la vasoanastomosis, que es la reversión de la vasectomía, pues realmente es muy fácil, porque es nada más conectar un tubo con otra parte del mismo tubo, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el éxito de la operación? Hay dos situaciones importantes. Una es el tiempo, ¿sí? El tiempo de la vasectomía. ¿Por qué? Porque se van a crear anticuerpos. Entonces, y el otro es la cicatrización. Si un paciente se hace la vasectomía y se arrepiente, ya sea a los 5 minutos o a los 5 años, ¿sí? El éxito de la vasoanastomosis está calculado para un 30%. ¿Por qué disminuye tanto? Miren, realmente la luz del deferente es tan fina, ¿sí? Tan fina, ¿sí? Que la cicatrización puede jugar un papel adverso. La cicatrización, aunque sea normal, puede obstruir, puede ocluir el vaso deferente. Ese es el primer problema. Si ya tiene el paciente años y se hace la reversión de esta operación, entonces se tiene que enfrentar, además de la cicatrización, se tiene que enfrentar también a la producción de los anticuerpos. El organismo no va a saber en qué momento ya no debe de eliminar esos espermatozoides. El organismo los sigue eliminando y progresivamente, conforme va pasando el tiempo, que puede ser semanas, meses o años, va cediendo el organismo en la producción de los anticuerpos. Entonces, en general, una vasectomía, si se revierte, tiene una tercera parte de posibilidades de éxito por la cicatrización y la acción de los anticuerpos. ¿Alguna pregunta? No, doctor, gracias. Bueno. No, gracias. ¿Alguien no tiene una pregunta que me dijo que quería preguntar al doctor Delgado? Era Jorge. ¿Me decía el doctor? Ah. Parece que no. Ok. Entonces, ya tenemos así como que la primera parte de la espermatogénesis. ¿Quién me dio? Por eso decíamos que Sertoli me daba el soporte a todo esto. La célula dijimos que solo se dedicaba a crecer y a dividirse. Entonces, Sertoli es la que me está dando todo el chance de hacer todo esto. ¿Cómo dijimos que se llamaba cuando se rompía Sertoli? Espermiación. Las fases de la espermiogénesis y el desarrollo epididimario. Después de ahí, cuando llegan a salir, se quedan o guardados un poquito en la ampolla del deferente o en el conducto eyaculador. Si no se ocupan, el mismo espermatozoide se va a deshacer
y lo va a absorber la mucosa. Entonces no es que, por ejemplo, alguien que sea célibe o que no tenga nada de relaciones sexuales ni autoconsensuadas, pues se le haga piedra, no. Simplemente se deshace el espermatozoide, se absorbe por la mucosa y no hay ningún problema. Más o menos al día se producen 300 millones de espermatozoides. Y más o menos por eyaculación se eyaculan 150 millones. Puede ser de 150 a menos. Entonces, ustedes dirán, eso quiere decir que con 2 eyaculaciones que tenga antes de la relación sexual, pues técnicamente acabaste las reservas. Pues no, porque los espermatozoides no se producen a cierta hora. No es como de, miren, ya son las 7 de la mañana del día de hoy, ya produje todos los espermas y no voy a producir hasta el día de mañana, ¿no? No los voy a liberar. No, siguen llegando poco a poco los espermatozoides. Entonces, jamás se va a quedar una eyaculación sin espermatozoides, a menos que tenga una vasectomía, ¿no? Pero jamás de los jamases va a haber una eyaculación sin espermatozoides en una persona normal. Si tiene otros problemillas, pues a lo mejor y sí. ¿Cuántas horas vivirá un espermatozoide más o menos en la cavidad femenina? ¿Cuánto le echan? 24 horas. Más. 36 horas. 72 horas. El promedio es entre 24 y 48. Hay reportes que pueden llegar a durar 106 horas dentro de la cavidad femenina. Esos son casi 5 días. Entonces, por eso luego, aunque se tomen, digan, mira, dentro de 5 días o están menstruando o posiblemente en la menstruación, mira, son 5 días y ahora sí que se la avientan el round sin condón y pues no. Puedes llegar a sobrevivir mucho el espermatozoide. De hecho, los que llegan a sobrevivir más son los espermatozoides con cromosomas X. Entonces, a este punto, pues, duran más los cromosomas tipo X que los Y. Incluso ha habido reportes de que el espermatozoide no cae dentro de la cavidad vaginal, cae en los labios mayores o incluso en la pierna o casi en la cara interna del busno, y el espermatozoide puede empezar a moverse desde ahí y sí puede llegar a fecundar, por algo que se le llama superfertilidad, que por ejemplo ahorita ustedes por la edad que tienen, estar en esa época de superfertilidad. ¿Qué más? De hecho, hay un caso en el New England, que luego si encuentro el artículo se los paso, de que había una paciente femenina que tiene relaciones sexuales con su esposo, se embaraza y tiene un bebé. Aquí la cuestión es de que los dos eran caucásicos, así blancos, y el bebé resultó ser descendencia afroamericana, completamente negro. Entonces aquí el esposo metió una demanda contra la esposa por infidelidad y yabara. Pues a la esposa jamás le encontraron nada. Entonces la esposa, por tradición, contrademanda al esposo. Y ahí resulta que el esposo, antes de llegar con la esposa, va con una prostituta, tiene relaciones sexuales. El problema de la prostituta es de que 20, 30 minutos antes de tener relaciones con el esposo, tiene relaciones sexuales con el proxeneta, que es negro. Entonces, quedan espermatozoides en la cavidad vaginal de la prostituta. El hombre, al penetrarla, se le quedan los espermatozoides en el surco balano prepucial, llega directamente con la esposa, tiene la relación sexual y los espermas que tenían el surco balano prepucial del proxeneta se le pasan a la mujer. Entonces, de ahí fue el caminito para ese espermatozoide, para que vean que sí aguantan los espermas, tampoco son tan debiluchos. Profe, y en el caso que sean gemelos, pero de diferentes padres. Ahí está medio raro. Ahí tenías que ver, generalmente cuando pasa es cuando también promueves la ovulación extra, porque eso pasa cuando le das medicamentos para que ovulen varias veces. Entonces, ahí es el caso de que sí puede haber gemelos por diferentes padres. También ahí está medio curioso qué pasó con la mujer, ¿no? De hecho, creo que una película mexicana de eso, pero el punto es de que das medicamentos, ese medicamento se llama citrato de clomifeno, que pasa como en Los Simpsons, de que hacen ovular a Pasto, a Manjula, para que tenga muchos hijos, ¿no? Es la misma idea, pero eso lo vamos a ver más a fondo en Obstein. Ahí lo dejé menos monocigóticos, disigóticos o cuates que le llaman. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos?
Profe, entonces por eso llegan a nacer más niñas que niños. Sí, porque genéticamente hablando, las mujeres son más fuertes. Incluso cuando te tocan recién nacidos, que en la jerga les decimos ponchados, o sea, que nacen mal, es más fácil que te sobreviva una niña que un niño. Los niños son súper delicados, entonces el niño se deteriora muy fácil y la niña te aguanta. O sea, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, pero en general la terapia intensiva te dura más una niña que un niño. Es más fácil que la niña la vea recuperándose y ya se vaya y el niño se va a complicar más. ¿Mm? Aparte que en enfermedades genéticas ligadas al cromosoma X, pues a nosotros nos mata, porque pues nada más tenemos un X, y la mujer pues tiene el otro X de repuesto. Y lo van a ver en genética, pero el cromosoma Y cada generación se hace más pequeño, porque tiene un problema de lesión. Entonces cada generación que pasa el cromosoma Y es más pequeño. Entonces dice que hay una teoría de que también el hombre va a dejar de existir en unos millones de años. El hombre como sexo, como masculino, porque este cromosoma se está haciendo cada vez más pequeño. ¿Qué más? Creo que nada más. ¿Dudas? ¿Alguna otra cosa que haya quedado aquí pendiente? No, doctor. No. Ya no me da tiempo de ver porque empezaríamos a ver hormonas, ya no me da tiempo de ver hormonas. Entonces yo creo que hasta aquí le voy a dejar el día de hoy. La próxima clase empezamos con hormonas y el miércoles quedamos que era su examen, ¿no?